Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a esta serie de estudios bíblicos. Hoy vamos a continuar con el capítulo o los capítulos 16 y 17 del libro de Apocalipsis. Quiero de continuar estar seguro de que ustedes escuchan mi voz. Por tal razón, les pido que contesten el breve sondeo que aparece en sus pantallas. De ese modo, descartaré cualquier inconveniente técnico por parte del moderador y continuaré con la sesión de hoy. Ya casi estamos terminando el libro de Apocalipsis. De alguna manera hemos sacado provecho a esta situación y el viernes, si Dios lo permite, estaremos estudiando el último capítulo para cerrar con este libro. Luego veremos qué otras actividades podemos seguir promoviendo para mantenernos unidos y en contacto. Estamos evaluando varias actividades y las sugerencias son bienvenidas. Bien, el 100% de los participantes que llenó el sondeo dice que me escucha, por lo que descarto cualquier problema de mi parte y procedo a iniciar de inmediato con la sesión de hoy. Vamos a iniciar con el capítulo 16. Antes de entrar en materia, quiero hacer consideraciones básicas. Y presten atención. Los juicios que a continuación se van a derramar sobre la tierra corresponden a una serie de juicios finales que anuncian la pronta venida de Jesús de manera visible a la tierra. Jesús o Dios en este momento está castigando la rebelión de los humanos, quienes pese a todos los juicios que han recibido, dice la Biblia, no se arrepintieron de sus pecados. Ahora Dios, con estos juicios que vamos a ver, está anunciando el sometimiento de todo el universo y toda la creación bajo el señorío de Cristo. Estos eventos ocurren ya en los últimos días del último periodo de la gran tribulación. Recuerden que hemos asumido la postura desde el principio de que la iglesia no pasa por este periodo de tribulación y partiendo de esa premisa hemos interpretado todo el texto durante esta serie de estudios virtuales. Vamos a ver el derramamiento ahora de las copas de la ira de Dios. Las primeras 4 copas tienen un efecto inmediato en la naturaleza y en el mundo físico, tal y como le conocemos ahora. Recuerden que ya se han derramado juicios anteriormente sobre la naturaleza, pero ahora se anuncia una serie de juicios más severos que los que hemos visto hasta este momento. Y los capítulos del 5 al 7 se refieren a los juicios que Dios derrama sobre el mundo político y sobre el sistema espiritual que impera en la época. Vamos a ver durante este estudio que muchos de los juicios nos recordarán de alguna manera a las 10 plagas de Egipto y a los juicios de las 10 trompetas que ya vimos en sesiones pasadas. La diferencia es que estos son juicios más severos y sin comparación alguna en toda la historia de la humanidad. Entonces, a partir de ahora me permito iniciar la lectura leyendo el versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Quiero primero que se entienda quién está hablando en este versículo. El apóstol dice que él escuchó una voz que decía desde el templo.
Y entendemos claramente que, tal y como lo da a entender el texto, esta voz es la voz del Dios mismo que está dando la orden para que se inicie esta nueva serie de juicios. Recuerden que en el capítulo 15 vimos, eso fue ayer, cómo uno de los 4 seres vivientes toma estas copas de oro y le entrega a los 7 ángeles para que empiecen a derramarla sobre el lugar indicado y en el momento indicado, a fin de que se derramen los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces, de este modo, el versículo primero del capítulo 16 inicia dando Dios mismo la orden para que estos juicios se derramen ya sobre la tierra y termine este periodo de tribulación. Versículo 2 dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esta es la primera plaga. Lo primero que debemos destacar es que, según se entiende por el sentido que le da el mismo texto bíblico, esta primera plaga afecta solo a los hombres que tienen la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha, y ya hemos hablado de esta marca. Este juicio nos recuerda la sexta plaga de Egipto, porque se trata de una úlcera maligna y pestilente que cae sobre estos hombres y que les produce el dolor. Es un juicio que afecta la piel y que les dificulta el desenvolvimiento normal de sus actividades. Estos son juicios muy severos y así empieza la primera copa que se ha derramado sobre la tierra. El versículo 3 dice que el segundo ángel derramó su copa sobre la tierra y el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Miren esto, este juicio también nos recuerda la primera plaga de Egipto. Nos recuerda también los juicios que se derramaron posterior al toque de la segunda trompeta. La diferencia es que cuando se tocó aquella trompeta, los juicios afectaron solo una tercera parte de la vida marítima. En este juicio, cuando la copa es derramada, la Biblia dice que todo ser viviente que había en el mar perece. De modo que aquí hay un alcance mayor y un daño aún mayor que los que hemos visto anteriormente. Hay quienes quieren interpretar este versículo de manera simbólica. Entendemos que no, que obviamente la Biblia está hablando en sentido literal. Los que optan por una interpretación simbólica argumentan que como el agua, los mares a menudo son símbolos en la Biblia que se utilizan para referirse a los pueblos. Entonces tal vez en este versículo la Biblia esté anunciando la victoria de Cristo sobre todos los pueblos que se le oponen y que producto a esa victoria se derrama sangre por toda la tierra. Nosotros entendemos que será un juicio en el mismo sentido que indica el verso. Hay otros que proponen que será tal vez producto de una guerra naval donde millones de soldados y tal vez civiles morirán y todo el agua del mar se teñirá en sangre. Sin embargo, si esta fuera la causa, tendríamos que ser conscientes de que los animales o los peces del mar y todo lo que envuelve las criaturas marítimas se alimentarían de esos cadáveres. Pero el versículo 3 sugiere un escenario diferente en la segunda parte cuando añade que también todo ser vivo que había en el mar perece. De modo que entendemos que este juicio alcanza no solo a los ejércitos que pudieran haber sobre el mar, sino que es un juicio que se extiende sobre toda la vida marítima, contaminando todas las aguas del mar. Otros proponen que esto bien podría explicarse entendiendo la contaminación ambiental que el hombre ha provocado sobre la naturaleza. Son diferentes interpretaciones que se ha dado al texto. Muchos dicen, bueno, tal vez gases y desechos químicos podrían explicar esta situación.
tal vez la misma lluvia ácida que de alguna manera repercute sobre la vida marítima, son posturas que se han planteado sobre el texto. Con respecto a la lluvia ácida que se produce cuando los vapores del agua que están suspendidos en la atmósfera reaccionan con óxido de nitrógeno o con óxido de azufre o trióxido de azufre, etcétera, que se producen principalmente por centrales eléctricas y que al reaccionar de esta manera producen una lluvia ácida que afectan la vida marítima. Sin embargo, para no dar mucha vuelta a este texto, aclaro que aquí debe ser entendido en el mismo sentido que analizamos los anteriores, en sentido literal, un juicio sobre el mal, pero con un alcance de magnitud superior a los que hasta ahora hemos visto. El versículo 4 dice que el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Recuerda que estamos analizando los últimos juicios que sellarán ya el triunfo de Cristo sobre los reinos de la tierra. De modo que hay que entender, no solo leer, sino también entender la magnitud severa de estos juicios. Son juicios como nunca antes se han derramado sobre la faz de la tierra, y el versículo 4 ahora añade un elemento que complica la existencia misma en la tierra, porque ya las aguas de los mares se contaminó. Pero el versículo 4 anuncia un juicio que afectará ahora toda fuente de agua potable. Toda fuente de agua potable. Recuerden que anteriormente vimos un juicio donde una estrella llamada Genjo contamina la tercera parte de todas las fuentes de agua potable. Sin embargo, el juicio ahora se extiende y se habla de una contaminación a nivel general, lo que nos permite, lo que plantea la interrogante siguiente. ¿Cómo entonces sobrevivirán todos los de esa época, incluyendo los que aún sirven a Cristo y se han sacrificado por mantener el testimonio de su palabra, si se contaminan todas las fuentes de agua potable? Bueno, usted puede adherirse a cualquiera de las tantas posturas que existen al respecto. De todos modos, sí quiero recordar que no fue difícil para el Señor sustentar a su pueblo en el desierto cuando pedían desesperadamente agua y Dios permitió que de la peña brotaran. De alguna manera sobrevivirán muchos hombres porque todavía quedan más juicios por derramarse sobre la tierra, como indica el texto mismo. Versículos 5 al 7 dicen: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Primero, esta sección de la Biblia está justificando el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. Fíjense que habla un ángel y este ángel entona, digamos, una especie de adoración reconociendo la justicia divina y de este modo justificando lo que está sucediendo sobre la tierra. Noten lo siguiente. Aquí en el versículo 6, la Biblia se refiere en estos términos: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Muchos ven aquí a los mártires de toda la historia de la iglesia cristiana. Sin embargo, si mantenemos siempre pendiente el momento en que son derramados estos juicios, en el momento final de la gran tribulación, pudiéramos bien pensar que estos mártires no son más que aquellos que durante este periodo están todavía siendo perseguidos y son víctimas del gobierno del anticristo. Usted dirá, pero aquí habla de profetas. Sí, pero recuerde que incluso durante el periodo de la gran tribulación
se levantarán dos testigos, que son dos profetas que Dios levanta con un ministerio poderoso para poder cumplir una misión especial, y al cabo, y cuando hayan cumplido ya su misión, estos dos testigos mueren por causa del testimonio de Cristo. De modo que pudiera entenderse a raíz de estos versos que esos mártires a que se refiere el versículo 6 son los que han perdido su vida durante el periodo de la gran tribulación. Por esa razón, dice la segunda parte, que como ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, entonces, escuche esto, Dios también le ha dado a beber sangre, le ha dado a beber sangre, y ustedes saben lo que esto implica a la luz de la interpretación bíblica y comparando también con lo que enseña el Antiguo Testamento respecto a esta costumbre. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron y con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Cuando leemos este juicio, que producto del derramamiento de la cuarta copa, aquí está hablando el ángel, y dije que los primeros 4 juicios son de naturaleza similar, porque son juicios que tienen efecto sobre la naturaleza y el mundo físico. Al leer estos juicios, recordamos que Dios también derramó juicios que afectaron a la naturaleza durante el éxodo, antes del éxodo de Israel, cuando ellos estaban en la tierra de Egipto. Dios trajo grandes tinieblas sobre esta tierra. En la cuarta trompeta se habla también de un juicio que afecta de alguna manera las lumbreras, y se habla de densas tinieblas y también de oscuridad. Densas tinieblas y también de oscuridad, lo que implica tal vez condiciones inhóspitas. Ahora, la Biblia muestra un efecto adverso a lo que ya vimos anteriormente. Aquí se anuncia en el versículo 8 un aumento en la temperatura terrestre, porque se habla de un calor abrumador, y producto de este calor estamos seguros de que esto pudiera derivar en otras problemáticas, quizás fuegos repentinos, incendios forestales. Si ocurren hoy los incendios forestales, ¿por qué no pensar que durante el periodo de la gran tribulación, ya en sus términos, cuando el sol caliente más la tierra, ¿por qué no pensar que de igual modo se producirían incendios forestales a una escala mayor? Pero también producirá este juicio muertes, y ustedes ya podrán imaginarse de qué manera el aumento de la temperatura puede afectar a los hombres en la tierra. Fíjese que el versículo 9 dice incluso que los hombres se quemaron con el gran calor, dice el versículo 9. Pero voy a abrir un paréntesis para tratar de dar una perspectiva un poco más lógica a esta profecía. Miren, la atmósfera es una capa de gas que cubre toda la Tierra. Está compuesta por elementos como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua, etcétera. Existen en la atmósfera varias capas, entre ellas la troposfera, la estratosfera y otras. Ahora bien, en la estratosfera, en esta región de la atmósfera, se encuentra la llamada capa de ozono. Esta región está a una distancia de entre 10 a 50 kilómetros de altura respecto a la superficie de la Tierra. La capa de ozono funciona de la siguiente manera. Miren, el ozono es un gas que está compuesto por 3 átomos de oxígeno. Cuando los rayos de energía de luz ultravioleta que emite el sol incide sobre un compuesto de ozono, ¿verdad?
que está compuesto por 3 átomos de oxígeno, lo rompe. Este enlace cuando se rompe libera entonces esos átomos, quienes de manera individual ahora reaccionan con otro compuesto y forman el ozono, que no es más que 3 átomos de oxígeno. Pero, escuche esto, la misma radiación ultravioleta que permite la formación del ozono vuelve a desprender este compuesto y se mantiene este ciclo, se crea un equilibrio dinámico en la naturaleza donde se forma y se destruye ozono. De esta manera, la mayor parte de la radiación ultravioleta, de acuerdo al espectro, si ustedes buscan una imagen de la distribución del espectro electromagnético de acuerdo a las ondas de luz, notarán que de esta manera la mayor parte de la radiación es absorbida en esta región del espacio. Quiere decir que el ozono o la capa de ozono se comporta como un filtro de luz, una luz que no es perceptible a los humanos y produce un efecto que de cualquier forma resulta útil para la salud y para la vida en la Tierra. Destruir la capa de ozono implica un aumento en la temperatura de la superficie de la Tierra y otros problemas que seguro usted ha escuchado por diferentes medios. Planteo todo esto porque he escuchado de muchos que tal vez hoy el hombre está sentando las bases para favorecer un juicio de esta naturaleza. Y aunque este juicio es de carácter divino y tiene un efecto inmediato, de alguna manera pudiéramos también encontrar una explicación en la degradación de la naturaleza por parte del hombre. Eso también es algo que resulta lógico. Ahora, no podemos perder tampoco de vista que este es un juicio repentino que Dios derrama sobre la tierra como nunca antes se había visto. De modo que el aumento de la temperatura ahora es producto de un juicio que se ha derramado y que tiene el propósito de castigar a los hombres que todavía no se han arrepentido de sus pecados y de su idolatría. Fíjense que el versículo 9 dice que los hombres no se arrepintieron para darle la gloria a Dios a pesar de estar padeciendo estos juicios. Versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Vamos a ver ahora cómo la línea que toman estas nuevas copas que se derraman. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Escuche esto, sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y vuelven a blasfemar contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. No sé si usted ha notado que aquí no hay un equilibrio en la naturaleza, de modo que los juicios provocan cambios repentinos y estos cambios repentinos afectan al hombre que no está capacitado para adaptarse rápidamente a estos cambios. Ahora bien, aquí la Biblia dice que se derrama esta copa sobre el trono de la bestia. Ya en estudios anteriores especulamos sobre la posibilidad de ubicar este trono. Hay quienes dicen, bueno, tal vez el trono de la bestia se refiere al lugar desde donde el anticristo va a ejercer su gobierno a la tierra. Y especulando, muchos han dicho, tal vez sea Mesopotamia, por la raíz histórica que lo liga al imperio de Babilonia. Y algunos dicen tal vez sea Siria, tal vez la Turquía actual o la misma Jerusalén. Esas son especulaciones. Lo cierto es que aquí la Biblia está hablando de un juicio que va a afectar severamente a los hombres de la tierra. Y para entender esto, se tiene que considerar que ya los hombres fueron afectados anteriormente por una úlcera maligna que todavía está en su cuerpo y que tal vez a estas alturas muchos de ellos estarán padeciendo fiebre por las infecciones de las úlceras, de modo que ahora estas tinieblas que se
que se anuncian en los versículos 10 y 11 vienen a afectar y agudizar el dolor de los hombres. Todos sabemos que las frías temperaturas y regularmente en las horas nocturnas los enfermos empeoran. Entonces, además de estar padeciendo úlceras y además de estar tal vez padeciendo de otras dolencias, tal vez con fiebre, de repente tinieblas cubren la tierra, cubren el trono de la bestia y aumenta el dolor. Sin embargo, el versículo 11 vuelve a dejar claro que no se arrepintieron de sus obras. No se arrepintieron de sus obras. Versículo 12. Vamos a leer este versículo. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Me interesa que se entienda perfectamente este versículo, porque aquí hay también un anuncio de carácter escatológico, pero que está relacionado con la batalla final, la batalla del Armagedón. Aunque hay muchos que han querido ver en el Éufrates una representación simbólica de los pueblos, yo opto por dar al texto una interpretación literal. Una de las reglas hermenéuticas es que se ha de dar al texto una interpretación literal a menos que él mismo sugiera lo contrario. En este caso no hay razón alguna para asumir una interpretación simbólica respecto al Éufrates. Entonces, asumiendo la interpretación literal, este texto está anunciando, según el versículo, estoy en el versículo 12, que el río Éufrates se secará, producto de este juicio, y que esto sería entonces aprovechado por las naciones del oriente para invadir con todas sus huestes al pueblo de Dios, a Israel. De modo que lo que aquí se está anunciando es un conflicto bélico, la batalla final, la batalla del Armagedón, como lo sugiere la segunda parte del versículo 12, cuando dice, y el agua de este se secó, ojo, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Estos reyes pudieran ser parte de ellos, Irak, Irán y otras naciones al oriente del Éufrates y naciones enemigas de Israel, que ahora ven condiciones para poder atacar a Israel no solo por aire, sino también por tierra. El Éufrates tiene una longitud de casi 3,000 kilómetros, pero su ancho es de apenas metros, Yo quiero leer un pasaje bíblico en el libro del profeta Zacarías. Es uno de los profetas que tiene un alto contenido escatológico en sus textos. Vamos a leer 2 y 3. Vamos a leer desde el 1. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Presta atención a los siguientes versículos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3. Después saldrá Jehová. Aquí hay una profecía de doble implicación. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Entonces, a muchos les podría resultar extraña la práctica de el juicio que está anunciando este versículo 12. Se secó el río y una gran campaña militar por los países enemigos de Israel para invadirlo y tratar de destruirlo. Ustedes saben, si se han mantenido al tanto de el panorama político en la región, en Medio Oriente, que los países
que odian a Israel a menudo declaran públicamente ese odio y prometen borrarlo de la faz de la tierra. De modo que ellos verán ahora, según este pasaje, una oportunidad para unirse en campaña militar contra el pueblo de Dios. A mí personalmente, esto me recordó la victoria de Ciro el Grande cuando conquistó el imperio de Babilonia. El libro de Daniel narra el momento en que esto sucede, y ya mencioné ayer lo de la escritura en la pared. Me recordó esto porque precisamente Ciro el Grande desvía el curso del río Éufrates para poder entrar a la ciudad y tomarla de manera repentina, y de ese modo conquistó el imperio de Babilonia. Entonces, este versículo es de suma importancia porque además de referirse al derramamiento de un juicio que afecta al río Éufrates, que lo seca, un río de cuyas características ya mencioné. Además de provocar esto, también está anunciando la preparación de la última batalla que se librará en la tierra, la batalla del Armagedón. Versículo 13 y versículo 14 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, escuche esto, y de la boca del falso profeta, que ya lo identificamos anteriormente, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí la Biblia está hablando de espíritus de mentira y de engaño que están reuniendo en todos los confines de la tierra a los príncipes, a los reyes, a los capitanes, a los ejércitos militares y a todos los pueblos que odian a Israel, a fin de finalmente destruirlos y borrarlos del mapa. Ustedes recuerdan un evento similar cuando un espíritu de mentira habló a través de la boca de 400 profetas y le dijo al rey Acab que Dios le daría la victoria. Micaías, en cambio, profetizó lo que realmente sucedería, que Dios entregaría al rey en mano de los sirios. Aquí se está manifestando un espíritu similar, es un espíritu de mentira, un espíritu de engaño y de error. ¿Por qué es un espíritu de error? Porque este espíritu está convocando a todos los reyes de la tierra, pero la realidad es que ellos todos serán destruidos en esta última batalla. Estos versículos de manera clara anuncian un mover espiritual de carácter diabólico en todo el mundo. Piense de hecho que se habla de estos espíritus en los siguientes términos: espíritus inmundos a manera de ranas, espíritus de demonios que hacen señales y convocan a todos los reyes de la tierra para la batalla final. ¿Qué indica esto? Que ya estamos llegando a los últimos días de la gran tribulación. Versículos 15 y 16. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Voy a hacer una pausa en el 15, porque cualquiera pudiera entender que pudiera malinterpretar este versículo. Recuerden que la iglesia ya no está en la tierra. Sin embargo, podemos adoptar 2 posturas con respecto a este versículo. Primero, que Dios aquí hace un paréntesis para anunciar a la iglesia de todas las edades, ¿verdad? De manera, en este paréntesis, que Él regresará pronto. Pero también podemos entender que Dios le está anunciando a los que están padeciendo durante el periodo de la gran tribulación que Él regresaría pronto para darles aliento, para pedirles que se mantengan todavía de pie. Y ni decir de aquel pueblo que está siendo víctima de un complot armado, el pueblo de Israel y Jerusalén, su capital,
que está siendo víctima, objeto de un complot armado, de donde se han unido, donde han aunado esfuerzos líderes políticos y militares del mundo para destruirlos. Aquí pueden hallar una esperanza, porque a pesar de no reunir condiciones en el ámbito militar para enfrentarse al ejército tan numeroso que les rodea, Dios les está anunciando también que Él pronto regresará y será Él mismo quien libre esta batalla. Esta batalla, dice el versículo 16, se tendrá lugar en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El Magedón o el monte de Megiddo, aunque muchos también han extendido el alcance de esta región a todo el valle de Jezreel, es el lugar que la Biblia profetiza se convertirá en el escenario de la última batalla final. Aquí se congregarán los pueblos para hacer frente al ejército de Dios. Versículos 17 y 18. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Por el aire. Esta es la última copa. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Si yo preguntara ahora qué les recuerda esta expresión, tal vez muchos dirían que les recuerda las últimas palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo selló su ministerio con la siguiente expresión: consumado es. Aquí se está diciendo lo mismo. Esto es una declaración de victoria. Dios está anunciando que ya el fin ha llegado, que ya el día de la batalla final ha llegado, y por lo tanto toda la tierra será liberada de la opresión diabólica de que ha sido víctima durante miles de años. Por eso dice el versículo 7, en la última parte: hecho está o consumado es. Y el versículo 18 anuncia la venida de Cristo a la tierra. Miren esto: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este terremoto, que también está anunciando ya la pronta manifestación gloriosa de Cristo, que vendrá a pelear por su pueblo y a destruir el gobierno maquiavélico del anticristo. Este terremoto nunca antes en la tierra se ha conocido uno de igual dimensión. Nunca, nunca. Será el terremoto más grande de toda la historia de la humanidad. No es la primera vez que Apocalipsis anuncia terremotos. Cuando se rompe el sexto sello ocurre terremotos, pero también cuando los dos testigos son levantados por el Señor, arrebatados por Dios, al tercer día también ocurren terremotos. Sin embargo, con respecto a este, quiero decir que todos los movimientos telúricos que hayan registrado los equipos sismólogos no se comparan con el gran y último terremoto que sacudirá a la tierra. Este terremoto está anunciando la pronta venida de Cristo. Pero los versículos que a continuación me permito leer hablan de una transformación topográfica en todo el sistema. Fíjense que 19 al 21, lo voy a leer todos. Dicen lo siguiente, y presta atención. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, antes de continuar, yo quiero que leamos Zacarías 14:4. Dice Zacarías 14:4:
y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí lo que estamos viendo es un reacondicionamiento de la ciudad para recibir al reino milenial de Cristo. Morirán todos los que no participarán del milenio. Muchas islas, como lo sugiere el texto, se hundirán y se nivelarán los montes. Esos accidentes naturales dejarán de ser. Y aquí en el último versículo, la Biblia habla de enorme granizo como del peso de un talento, que hoy se ha estimado su peso, haciendo la conversión a libras, a un valor de entre 75 a 100 libras, lo que indica que estos granizos son de gran tamaño y tienen la capacidad de quitar la vida a cualquier ser humano que toquen cuando caigan de los cielos. Entonces, ese será el terremoto que ya precederá a la venida de Cristo y que anuncia su victoria sobre la tierra. Es obvio que nos estamos acercando al fin de los juicios y que pronto ya veremos a Cristo en estos estudios venir, retornar a la tierra para conquistar todos los reinos de ella. Le voy a permitir la palabra, veo que tiene la mano levantada, a nuestro hermano José Dolores. Si alguien quiere la oportunidad, este es el momento de tocar la mano en la parte derecha de sus pantallas. Adelante, José Dolores. Adelante, varón. Adelante, José Dolores. Ahora sí, varón, lo escuchamos. Lo escuchamos, varón. Dios te bendiga, Carmelo. Amén. Dios bendiga al grupo. Levanté la mano ahorita porque quería, por ejemplo, no sé qué es lo que pasa, por el sonido a veces se te corta mucho. Por ejemplo, ahora en la parte final yo prácticamente no te escuché cuando tú dijiste adelante, Dolores. Gloria a Dios para siempre. Pero voy a aprovechar la ocasión, gloria a Dios para siempre, para hacer una aportación, como tú decías ahorita. Estos juicios son muy similares a lo de la trompeta. Gloria a Dios para siempre. Lo único que estos juicios son más severos y son juicios totales. Gloria a Dios para siempre. Y quiero también decir algo respecto a algo que tú dijiste ahorita, que esta es la batalla final. Yo creo que esta es la antepenúltima batalla, porque recuerda que hay otra batalla que es cuando, después de los 1000 años, cuando Satanás se ha suelto, gloria a Dios para siempre, y entonces reúne a las naciones, otra vez que esa es la batalla final. Amén. Dios te bendiga, varón. Entonces no sería tampoco la antepenúltima, sería la penúltima. Y recuerda que me estoy refiriendo a la última, tomando como punto de referencia el milenio. Será la última batalla antes del milenio. Más adelante sí, vamos a ver qué ocurre después del milenio. Con respecto a lo que me reportas del problema técnico, te digo lo siguiente. Yo tengo 2 equipos móviles que utilizo en casa para poder, para poder estar al tanto de lo que digo y confirmar que se escucha y que se escucha correctamente. Mi esposa, por un lado, también escucha y ella me confirma que todo está en orden, que ella me escucha sin interrupción. De modo que a todo el que presente un problema similar, le pido que verifique su conexión a Internet, porque los dispositivos que yo utilizo como de modo auxiliar me confirman que no tengo ningún problema técnico. Adelante, Eddie Reyes. Dios le bendiga a todos, buenas noches, espero estén bien. Con respecto, quiero hacer un aporte con respecto a ese pasaje bíblico, y es que verdaderamente
las palabras del Señor nos confirman cada día de que el Señor está a la puerta. Mirándolo desde el punto de vista no religioso, los científicos están sorprendidos porque el gran río Éufrates es un río de aproximadamente 2.780 kilómetros. Se está secando. Y es precisamente porque la Biblia tiene que cumplirse. O sea, cuando este río se seque, es el río que va a allanar el camino para que los reyes del oriente, es decir, el poderío militar de las potencias, cuando vayan hacia el frente con Israel, pues entonces ese sea el camino. Los científicos también están sorprendidos porque en Israel específicamente, lo que son las aves de rapiña, llámese buitre, se están congregando de una manera sorprendida, que los científicos se preguntan qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, cuando leemos este pasaje bíblico del Almagedón, en ese lugar, en ese valle que se llama Meguido, allá en Israel, en Jezreel, es una explanada muy espaciosa, donde cuando los turistas van, o sea, es tanto el espacio que hay ahí, tanto el espacio, que los turistas van y le tiran fotos, porque verdaderamente ahí es que se va a reunir ya la última batalla antes del milenio. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Eddie Reyes. Adelante, María Polanco. Dios le bendiga. Buenas noches a todos mis amados hermanos. Amén. Es una pregunta que yo quiero, porque quiero estar clara, y es que la Biblia dice acá en el versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Yo quiero un aclarando ahí porque hay dos grupos de personas. Están los sellados y los no sellados. Entendiendo esto, porque dice el versículo 15, y aquí yo vengo pronto, o sea, aperanzando, como usted dijo ahorita, a aquellas personas que están pasando, esperando de que Él se manifieste, el Dios Todopoderoso. Entonces, si estas personas que presentan no arrepentimiento, que venimos hablando eso desde ya entramos a los juicios de personas que no se arrepienten, lo siguiente es, esas son las personas que están selladas con el microchip, pero entendiendo que el que tiene el microchip, los que tienen el microchip no van a ser salvos. Entonces ahí yo quiero que por favor usted me aclare, porque ahí estoy como un poquito confundida. Por favor, gracias. Dios te bendiga, María Polanco. Primero, en esta serie de estudios, nosotros nunca hemos utilizado el término de microchip. Sí analizamos lo que implica el sello de la bestia y vimos algunas interpretaciones que se le ha dado y de manera específica no hemos utilizado ese concepto. Ahora bien, para poder entender el versículo 11, se tiene que considerar nuevamente el versículo 2, porque el versículo 11 dice que blasfeman contra Dios por sus dolores, pero dice, y por sus úlceras. Yo cuando leí el versículo 2, que dice que el primer ángel derrama la copa sobre la tierra y viene una úlcera maligna, el mismo versículo dice que esa úlcera viene sobre los que tienen la marca de la bestia y adoraban a la imagen. Ahora bien, en versículos posteriores, la Biblia dice que tinieblas cubrieron la tierra y yo me referí a eso dando el sentido que pudiera provocar, el efecto que pudiera provocar en los que padecen esta úlcera. Entonces, cuando la Biblia dice en este versículo 11 que ellos blasfeman contra Dios por sus dolores, ojo, y por sus úlceras, obviamente se está refiriendo a aquellos sobre quienes cayó el efecto del primer juicio, de la primera copa que se derramó, que dice claramente la Biblia que fueron los que tenían el sello, independientemente al modo en que usted se imagine el sello. Hugo Miguel Martínez. Dios bendiga, Alexander.
y a todos los que escuchan. ¿Me escucha, Ale? Amén. En realidad mi aporte o la pregunta mía sería que escuché que hacen una comparación entre estas copas, entre los dos juicios, lo de la copa y, y esto de ahora, pero realmente en estos juicios de ahora van como más centrados, más específicamente, como dice el verso 2, a los que están sellados directamente. Estos juicios son más severos que los anteriores, pero aquí son como específicamente ya a los que están dejándose ya manipulados, los que están totalmente manipulados por el anticristo. Eso es una pregunta, dígame a ver, Dios te bendiga. Amén. Eso es lo mismo que yo acabo de decir, Hugo. Estos juicios, el versículo 11 se refiere obviamente a aquellos que padecían de las úlceras. Y el versículo 2, la Biblia dice que quienes padecerán de esas úlceras serán los que tengan el sello de la bestia. Con respecto a la comparación de los juicios, sí, obviamente vimos juicios similares en capítulos anteriores, pero con, por ejemplo, la Biblia cuando habla de los juicios de que se derraman, anteriormente se refiere de manera limitada a una tercera parte. Aquí son juicios más globales y más severos. José García, adelante. Adelante, José García. Buenas, Dios le bendiga a todos. Amén. Sí, mi pregunta es de una duda que tengo aquí del versículo 15. Dice, he aquí, yo vengo pronto como ladrón. Entonces, la duda que tengo es que es un término utilizado en el versículo que habla del rapto de la iglesia. Entonces, la duda es, ¿cuál es la diferencia? Dios te bendiga, José. También cuando estábamos analizando el versículo 15, expliqué dos modos en que pudiera cogerse. Dije que por un lado pudiera ser un paréntesis que se abre en esta historia escatológica para anunciar a la iglesia el pronto retorno del Señor, pero también fui enfático cuando aclaré que todavía sobre la tierra queda mucha gente que ha guardado el testimonio del Señor y que le espera. De modo que este versículo aquí se introduce como una manera de dar esperanza, no solo a quienes han guardado el testimonio de Cristo, sino también al pueblo que en ese momento está siendo rodeado por los ejércitos del mundo y que no reúne condiciones militares para ganar esa batalla. En ese sentido se puede entender ese texto cuando el Señor, de manera, con el propósito de dar esperanza, dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo, porque dice la primera parte, he aquí, yo vengo pronto, yo vengo como ladrón. Entonces, si alguien más quiere tomar la palabra, este es el momento porque casi estamos pasando a la segunda parte de este estudio. Si nadie quiere tomar la palabra, entonces iré pasando a la segunda parte del estudio, la condenación de la gran ramera. La condenación de la gran ramera. Del estudio del capítulo 16, ya vamos entendiendo que se librará una batalla previo al retorno, previo al establecimiento del reinado milenial de Cristo. Se librará una batalla de gran escala donde el único que saldrá triunfante es Jesús. Jesús. Vamos a continuar con el capítulo 17. Capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Quiero recordar que, como he dicho en repetidas ocasiones, no necesariamente la revelación de Apocalipsis tiene que seguir un orden cronológico. Y digo esto para que no encontremos dificultad al momento de interpretar el texto. Aquí
en este capítulo se describen las razones por las que se condena a la gran ramera. La gran ramera, como vamos a ver cómo le llama el versículo 1, cuando habla de la sentencia contra la gran ramera también ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Muchos ven en ella a la Iglesia Católica y más adelante van a entender por qué. Otros buscan otra manera de interpretar el texto. Sin embargo, hay que entender que la gran ramera podría estar integrada, estar compuesta por todos los sistemas religiosos que imperarán y de que se valerá el anticristo para impulsar su programa o su proyecto de gobierno. Obviamente esto incluye también el ocultismo satánico, incluye aquí tal vez el Islam, aunque está encabezada por la propia Iglesia Católica. Pero tenemos que entender que se trata de todo un sistema religioso y pagano. Eso es lo que representa la gran ramera. Versículo 2 al 4 dicen: puede pedir la oportunidad en cualquier momento en este estudio, en este capítulo 17. Cuando sea necesario, podré hacer pausa para ceder la oportunidad y de ese modo mantener el dinamismo en la clase. Así que cuando quiera pedir la palabra, toque la mano que aparece en la parte superior derecha de su pantalla y de inmediato le concederé la oportunidad. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado contra el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y tenía y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Por los elementos característicos propios de la Iglesia Católica que aparecen en este versículo, muchos se inclinan a optar por una interpretación que le otorgue a ella esta identidad, sobre todo porque dice el versículo 4 que esta mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata, de oro, adornada de oro, etcétera. Y muchos encuentran en estos rasgos características que le son propias a la Iglesia Católica, que ostenta un gran poder económico a nivel mundial. Pero, como ya dije, tenemos que entender que si bien es cierto que este sistema incluye a la Iglesia Católica, sobrepasa también incluyendo a todos los sistemas paganos, aún estuviesen encabezados por el propio sistema papal. Ahora bien, en el versículo 12 la Biblia se refiere a esta gran ramera como aquella que ha fornicado con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Usted ya irá imaginando las razones por las que muchos optan por entender que la gran ramera es este sistema religioso y pagano. De cualquier modo, se trata de un sistema religioso pagano que utilizará el anticristo para promover su agenda. Porque si ustedes analizan, vean este versículo conmigo, si usted analiza en el versículo 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esa bestia, recuerden que aquí identificamos anteriormente a 3 personajes: al gran dragón y a 2 bestias, la primera, la segunda. Esta bestia es una representación del anticristo, como lo vamos a ver más adelante, de modo que este sistema religioso se apoya y favorece el gobierno del anticristo y es utilizado por este para promover su agenda y para hacer pecar a todas las naciones, incitando a los reyes de la tierra a que adoren al falso Cristo o al anticristo. Vamos a analizar algunos rasgos, porque esta bestia tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Yo quiero que se entienda esto. Voy a leer 5 y 6 primero. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Por esta razón, muchos entienden que la mujer es una personificación de el sistema corrupto y religioso predominante durante este periodo. El rojo, que aquí se describe, es para muchos, ¿verdad? Digo para muchos, y no necesariamente tiene que ser mi interpretación esta. El rojo es una representación simbólica tal vez de la propia Iglesia Católica, porque es un color que le identifica. Ahora bien, aquí habla la Biblia en el versículo 6 de la sangre de los mártires. Y por eso muchos entienden, obviamente, que se trata del mismo sistema religioso que he venido mencionando. Recuerden la Santa Inquisición, por ejemplo, que es citada para poder apoyar esta tesis. La Santa Inquisición dio muerte a más de 3,000 personas buscando la manera de justificar esos horrendos crímenes. Pero vamos a interpretar algunas características de la bestia, 7 y 8, para poder detenerme un momento. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la atrae. Recuerden que la mujer va sobre la bestia, la cual tiene, aquí se está refiriendo a la bestia que trae a la mujer, que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y el 10 dice, y el 8 dice, la bestia que has visto era y no es. Presten atención a eso porque es vital para poder entender algo que veremos a continuación. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Bien, aquí esta bestia tiene 10 cuernos. Ya dije que estamos hablando del anticristo, pero vamos a recordar que Daniel en algún momento interpreta un sueño que tiene el rey Nabucodonosor. En este sueño, el rey Nabucodonosor, antes de esto, se acuesta meditando sobre el futuro y el esplendor de su gobierno en la tierra, y Dios le revela de manera encriptada, ¿verdad? Porque el rey no podía descifrarlo, cuál sería el futuro político de la humanidad desde su gobierno, desde su imperio, hasta el final de los días. Esto para que Nabucodonosor entienda que su gobierno es apenas un imperio pasajero y que después de él se levantarían muchos otros. Pero Nabucodonosor no puede descifrar el misterio, y Daniel viene con una revelación de Dios a poner en su lugar cada elemento. Daniel primero reconoce la gloria y la soberanía de Dios, y luego le dice al rey que la cabeza de oro de aquella estatua, de aquella imagen, representaba al imperio de Babilonia, al mismo rey Nabucodonosor, que era rey a la luz de Daniel porque el mismo Dios así lo había permitido. Los pechos y los brazos representando al imperio medo-persa, que eran de plata, el vientre de bronce representando al imperio griego, y los pies, las piernas de hierro representando al imperio romano. De modo que lo que Daniel está explicando al rey Nabucodonosor es que Dios le acababa de mostrar cuál sería el futuro político de la humanidad hasta el fin de los tiempos. Y se ve obviamente una sucesión de imperios, desde el babilónico hasta el romano. Ahora bien, cuando Daniel está interpretando, y Daniel entonces llega a la parte más baja de esta imagen, de esta figura, que de hecho es la parte donde es la parte que es tocada por aquella roca. Daniel mira los dedos y le dice al rey que esos dedos de hierro con barro cocido representan, ¿verdad? Y así lo hemos entendido en el estudio de las profecías, representan a 10 reinos, pero 10 reinos que todavía no se habían manifestado en la tierra. Y se le da un carácter escatológico a esta profecía. Estos 10 dedos, y serán 10 naciones, se mezclarán, mas no se mezclarán
dice el libro de Daniel, pero no se unirán así como el hierro y el barro cocido no lo hacen. Ahora bien, posteriormente Daniel ve otra visión y son 4 bestias. Daniel ve en una de esas bestias al imperio de Babilonia y sigue la misma secuencia de la estatua. Pero la última bestia que representa al imperio romano, dice Daniel, era espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Tanto así que Daniel no puede identificar esta bestia con ningún animal de la tierra como lo hizo con las anteriores. Esta bestia también tiene 10 cuernos sobre su cabeza. Daniel dice que se levanta un cuerno pequeño entre esos, arranca 3, etc. Ahora estamos viendo otra bestia y estamos viendo a 10 cuernos. Y adoptamos el mismo modo de interpretación que utilizamos cuando estudiamos a Daniel. Estos 10 cuernos representan a 10 naciones que van a unar esfuerzos, que van a unirse para poder exaltar el poderío político del anticristo. Es una confederación de naciones. Pero dije ya que la mujer viene sobre la bestia. Ahora bien, aquí en los versículos siguientes, esta bestia se muestra con 7 cabezas. Anteriormente también ya habíamos hablado de eso, pero yo quiero leer 9 y 10 para hacer otro paréntesis. Recuerde que en cualquier momento usted puede pedir la oportunidad. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Cuando se lee el versículo 9, muchos son tentados a interpretar en sentido alegórico a estas 7 cabezas, porque la Biblia dice que ellas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Y de ahí han salido muchas interpretaciones. Hay muchos que sugieren que son las 7 colinas sobre las que se fundó la antigua ciudad de Roma, adoptando un modo de interpretación simbólico. Sin embargo, esto se descarta en la primera parte del versículo 10, porque él dice, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Vamos a analizar esto. Primero ya dije que estos 10 cuernos representan a 10 reyes, a 10 príncipes, a 10 líderes políticos, como usted le quiere llamar. Son 10 naciones que por medio de alianza forman una coalición para poder ceder todo el poderío al anticristo y exaltarlo. Son 10 naciones de la cual no nos atrevemos a especular. Muchos identifican por nombre a estas naciones. Yo no me atrevería porque entiendo que el panorama geopolítico y la organización política de los territorios pudiera cambiar. De hecho, si usted adopta la postura y opta de creer que la Unión Europea sería la entidad que representaría a estos reyes, tendría que entender que actualmente los países miembros de la Unión Europea superan los 20. Me parece que a lo mejor algunos 27. Reino Unido acaba de salir. Entonces, de cualquier modo, lo que digo con esto es que no es saludable tratar de identificar con nombre a estas naciones. Hay que tener claro que son 10 reyes y que cuando llegue el momento se han de manifestar y han de unar fuerzas para exaltar al anticristo. Ahora bien, en los versículos que acabamos de leer, la Biblia le da la interpretación a las 7 cabezas. A Daniel también le sucedió algo similar. Daniel ve profecías, ve visiones que no puede interpretar y el Señor tiene que enviar un emisario para que le revele el misterio a Daniel. Aquí se está viendo algo similar. A Juan, además de presentársele la visión, la revelación, se le da la interpretación. Y el versículo 10 dice que esas 7 cabezas, que ya el 9 había dicho que son 7 montes, dice el 10, son 7 reyes. Dejando claro ya de manera definitiva que la profecía ha de entenderse en este contexto. ¿Cuáles son esos 7 reyes? Múltiples interpretaciones existen y yo opto por la siguiente.
como el texto dice que 5 de ellos han caído y que uno es, perdón, y otro aún ha de venir, yo opto por creer lo siguiente. Primero, si tratamos de identificar cuáles son los reyes principales bajo cuyo dominio ha caído y ha sido sometido el pueblo de Israel, vamos a tener la siguiente lista. Número 1, Egipto. Egipto es el número 1, identificado con la imagen de un cocodrilo. Número 2, el imperio asirio, identificado con la imagen del águila. Recuerden que Asiria de hecho fue quien llevó cautivo a las 10 tribus cautivas, a las 10 tribus del norte. Número 3, Babilonia. Número 3, Babilonia, que se representa con el león, y ya recuerden la visión de las 4 bestias. Número 4, el imperio medo-persa. El imperio medo-persa representado con el oso. Recuerden la visión de Daniel del oso que tenía 3 costillas en su boca, y ya hablé de eso y hasta de las costillas. Y número 5, el imperio griego simbolizado con el leopardo. Vuelvo al versículo 10. 5 de ellos han caído, para explicar por qué yo opto por este modo de interpretación. Porque cuando el apóstol Juan escribe, todavía no podemos contar entre ellos al imperio romano, porque dice el versículo 10 que 5 de ellos habían caído, y Juan escribe durante el periodo del imperio romano. 5 de ellos han caído, de modo que desde Egipto, Asiria, Babilonia, los medo-persas y los griegos, hay 5 imperios. Y obviamente la Biblia dice que esos han caído ya. Uno es, y entiendo que aquí se está refiriendo al propio imperio romano. El versículo 10 aclara, uno es, y añade, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure, escuche bien, breve tiempo. Entonces, uno es refiriéndose al anticristo. Recuerden que en la visión de Daniel y la estatua, la parte más larga de la estatua eran los pies, y era la que precisamente representaba el imperio romano. De modo que se entiende por esto que sería un imperio de una duración extensa. Sin embargo, cuando el versículo 10 dice, uno es refiriéndose a Roma, añade, y el otro aún no ha venido, pero deja claro que cuando venga es necesario que dure solo un breve tiempo. Y esto concuerda y es coherente con la duración del reinado del anticristo que hemos explicado, un periodo de 7 años en la tierra. Ahora bien, vamos a seguir leyendo para que analicemos algunos detalles adicionales. Aclaro, hay otros que interpretan este texto señalando a diferentes emperadores a través de la historia que sometieron a los judíos, principalmente a los preteristas. El problema es que ellos asumen que Apocalipsis se escribió durante el periodo de Nerón. Y otro detalle es que, de ser así, esta no sería una profecía únicamente, sino una narrativa histórica. Yo personalmente descarto este modo de interpretación porque tampoco concuerda. Tendrían que excluirse a algunos emperadores que también fueron crueles contra el pueblo de Israel, y tratar de elaborar una lista que se ajuste a este modo de interpretación. Me parece más coherente optar por el modo de interpretación que acabo de explicar. Ahora bien, veamos el versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo. El octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí parece que se complica, y noto que nadie quiere hablar. Desde que entramos a estos temas, nadie quiere levantar la mano. Usted puede levantarla y decir qué le parece o qué entiende de lo que estamos enseñando. Fíjese en el versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo. Ahora, voy a retroceder un poquito para recordarles un pasaje que les dije deberían prestar atención. Versículo 8 al principio, la bestia que has visto era y no es. Versículo 8 al final, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Era.
y no es y será. Vamos a prestar atención a esto. Era y no es y será, porque esto tiene que interpretarse. Voy a volver al versículo 11. Aquí dice la Biblia, la bestia que era y no es también el octavo. Ya mencionamos las 7 cabezas, por aquí dice de la bestia que es el octavo y está entre los 7 si va a la perdición. ¿Qué podemos creer de esto? ¿Cómo podemos interpretar el texto? Yo voy a plantear una postura y si alguno tiene otra diferente, pues le agradecería que tome la oportunidad para que también plantee esa postura a fin de complementar ambas y tener una idea más generalizada. Yo voy a plantear la que considero correcta. Miren, el versículo 11 dice que la bestia era y no es y es también el octavo. Ahora bien, el anticristo ya fue identificado con la séptima cabeza de esta bestia. Y entendemos que se identifica con esta séptima cabeza el primer periodo del anticristo porque durante este periodo él va a impulsar una agenda pacífica. Recuerden de hecho que cuando aparece el primer jinete que muchos confunden con Cristo, este no es el jinete que identifica a Cristo. Más adelante vamos a ver al jinete al jinete que cabalga sobre un caballo blanco. El primer jinete, cuando se presentan los 4, un jinete blanco que tiene un arco, es la representación del gobierno del anticristo. Pero fíjense que aquel jinete no tiene arco, por lo que de aquí entendemos que está impulsando una campaña, no tiene flecha, perdón, tiene un arco. Él está impulsando una campaña pacífica, Ahora, recuerden que la Biblia dice que el anticristo, eso ya lo estudiamos en profecías anteriores. Si no lo recuerda, les invito a entrar al canal de YouTube, Ministerio Evangelístico Palabra de Restauración, y ver ahí todos los videos de todos los estudios que hemos impartido para traer más luz. La Biblia dice que el anticristo, eso enseña la escritura, sufrirá una herida, de eso hablamos, y se recuperará, sufrirá un ataque. Del modo que sea, ahora mismo no importa. Lo cierto es que se restaurará. Y también sabemos que a la segunda mitad, dice Daniel, romperá el pacto y arremeterá contra el pueblo de Israel. De modo que en el versículo 11 se entiende que el octavo representa al anticristo, pero no ya aquel que impulsa una agenda pacífica, sino aquel que es un tirano cruel, que es feroz y que arremete contra el pueblo de Dios. Y por eso el versículo 11 tal vez entendemos, dice que la bestia era y no es, y es también el octavo. De modo que podemos dividir ese periodo de gran tribulación en 2 mitades, como lo hice al principio. Un periodo sobre el que se derraman juicios, pero que es el periodo que utiliza el anticristo para ir preparando toda su agenda a fin de concentrar posteriormente a los pueblos para la batalla. Y a la mitad, cuando los judíos rechazan adorarle, y dice la Biblia que él se sienta en el templo como Dios, etcétera, y es cuando impulsa entonces una agenda un poco más agresiva contra el pueblo de Dios. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Volvemos aquí a los cuernos. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y esto es increíble porque arroja más luz sobre este periodo. Arroja más luz sobre el gobierno del anticristo. Porque está confirmando la profecía de Daniel de los 10 dedos de los pies de hierro con barro cocido. Está confirmando la profecía de Daniel de la bestia que tiene 10 cuernos en su cabeza. Y ahora otra vez se está la Biblia refiriendo a esos 10 reinos en estos términos. 10 cuernos. Entonces, ellos, dice el versículo 12, son 10 reyes, pero 10 reyes que aún no han recibido el reino. Esto es una profecía de carácter escatológico. Entendemos que son 10 naciones que formarán la Liga Mundial.
Por eso he puesto como ejemplo, no para que se señale a esa entidad, sino para que se tome como ejemplo de lo que será el gobierno del anticristo. He señalado como ejemplo de eso a la Unión Europea, pero no digo que sea la Unión Europea, para que no salgan a decir que yo dije algo que realmente no dije. Ahora bien, por una hora, refiriéndose al breve tiempo por el que ejercerán su dominio en la tierra, juntamente con la bestia, dice aquí, o sea, junto con el anticristo. Ahora, más adelante vamos a ver, después del versículo 14, algo que ocurre con la gran ramera. Pero vamos a leer el 13 primero para seguir la secuencia. Estos tienen un mismo propósito. Está hablando de 10 reinos, ¿verdad? Y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Adelante, Eddie Reyes. Dios le bendiga a todos. En esta parte aquí que tú estás analizando, yo coincido contigo. De hecho, el análisis que yo tengo es el siguiente. Acuérdate que el periodo de la gran tribulación, los 7 años, es ahí donde la bestia se va a manifestar. Inmediatamente la iglesia se vaya, se va a manifestar el anticristo. ¿Qué sucede? Que en los primeros 3 años y medio es la representación del primer jinete que auguraba la paz. Pues sucede que prácticamente al término de los primeros 3 años y medio, la bestia va a sufrir, según los eruditos, va a sufrir un atentado. ¿Por qué? Porque la reconocen como la bestia, reconocen como el anticristo y va a tener un atentado, es lo que se dice. Eso al cabo de los 3 años y medio. ¿Qué sucede? Que este anticristo se va a sentar en Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el centro geográficamente mundial de la tierra, pero para que los judíos lo acepten, se dice que va a tener sangre judía o sangre hebrea y lo van a aceptar, lo van a reconocer como su rey. ¿Qué sucede? Que al término de los 3 años y medio, en los 3 años y medio, este hombre, este líder político va a instaurar la paz a nivel mundial. Es el hombre que va a resolver los conflictos en todas partes del mundo. Va a resolver el problema del hambre, el problema, por ejemplo, de las enfermedades. Este hombre viene con la solución. Entonces, ahí es que este hombre se echa a las demás naciones en los bolsillos, en cierto sentido. Entonces, cuando al término de los 3 años y medio es cuando recibe el atentado, y entonces al cabo de 3 años y medio es cuando se quita la careta, que es cuando el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:3 dice, cuando digan paz y seguridad, esa palabra se va a cumplir al término de los 3 años y medio, entonces vendrá destrucción repentina. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Eddie. Dios te bendiga mucho y gracias por la participación. Si alguien más quiere la palabra, puede pedirla y se le concederá la oportunidad inmediatamente. Entonces, coincido contigo y le añado que de hecho el anticristo ganará el favor de los judíos probablemente de la misma manera que lo ganó el rey Herodes, el idumeo, Herodes el Grande. ¿Cómo ganó Herodes el favor de muchos judíos? Reestructurando el magnífico templo de Israel que se convirtió luego en símbolo de una idolatría y que cuando Jesús anunció la destrucción de su cuerpo tomando el templo como imagen, fue víctima de una persecución implacable porque ellos no podían imaginar que el templo desaparecería. Piedra sobre piedra que no sea derribada quedaría. Ahora bien, el versículo 13 dice, ellos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Fíjense cómo están trabajando en armonía con un mismo propósito, pero un propósito contrario al divino. ¿Y por qué digo esto? Porque el versículo 14 lo revela. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Increíble, increíble. Y esto debe celebrarse. Peleará con el Cordero y el Cordero los vencerá y punto. No importa la cantidad del ejército, no importa las armas. Miren, ahora mismo usted no se imagina lo que invierten los países en guerra.
Usted no se imagina el poderío militar que ostentan los ejércitos. Y principalmente, por ejemplo, Estados Unidos, que es el país que más invierte en guerra. Y la Biblia, con esta sencilla expresión, descarta cualquier posibilidad de que la tecnología, dígase, los tanques de guerra, los aviones militares, los cazas, los bombarderos, los tanques, nada podrá detener el juicio de la ira de Dios cuando Cristo retorne. Pelearán con Él y Él los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, escuche esto, son llamados y elegidos y fieles. Increíble, increíble. Entonces, el versículo 14 está aclarando que Jesús vencerá, obviamente. Jesús vencerá. Ahora, versículo 15. Me dijo también, vamos a interpretar ahora esto. Bueno, la Biblia da la interpretación. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y retomamos la interpretación de la gran ramera. Asociamos a la gran ramera con un sistema religioso pagano y corrupto que corrompe, que es utilizado en la agenda satánica y diabólica del anticristo para promover sus proyectos. Ahora bien, en el versículo 16 sucede algo que el estudiante de las profecías que sigue la secuencia no se esperaría. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, y ya hablamos que son 3 reyes que no se han manifestado, 10 reyes que aún no se han manifestado, ellos, escuchen bien, estos aborrecerán a la ramera. Wow. Y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Usted dirá, ahora sí me confundí, porque la gran ramera es parte de la agenda del anticristo, pero ahora los reyes que también han aunado esfuerzos con el anticristo para favorecer su gobierno y su agenda, la aborrecen y la destruyen. ¿Qué se puede interpretar de esto? Bueno, hay quienes sugieren que estos reyes se hartarán de la manipulación de la gran ramera. Si usted optó por asumir que la gran ramera es una iglesia, un conjunto de religiones, entenderá claramente que estos reyes paganos, que estos reyes incrédulos, hartos ya de esta creencia que se promueve, del tipo que sea, la dejarán atrás y la destruirán. Se hartarán de lo que promueve este sistema y se hartarán porque entienden que el modo de conquistar está en las armas y en los ejércitos. Voy a leer los últimos versículos, 18, 17 y 18. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Escuche esto. Vamos a leer el 16 para que no pierdan la secuencia. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Los corazones de esos reyes, ¿verdad? Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ahora usted entiende por qué yo digo que estos reyes entregarán el poderío, y no solo político, religioso, también militar al anticristo. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En un estudio anterior, yo asumí una postura diferente un poco a la que promueve la creencia de que esta mujer es la Iglesia Católica, y me referí a el lugar, la sede o aquel lugar desde donde el anticristo promueve su agenda. El versículo 18 parece sugerir eso, porque dice que
esa mujer es una gran ciudad que reina sobre la tierra. Si alguien quiere pedir la palabra, este es el momento, toque la parte superior derecha de su pantalla y se le concederá. Entonces, en estos capítulos estamos viendo ya finalmente cómo se prepara el escenario para que Cristo regrese a la tierra y conquiste las naciones e inicie su reinado milenial. Es importante que desde ahora usted se vaya preguntando todo lo que quiera, todo lo que se imagine sobre el reinado milenial de Cristo, porque casi estamos llegando. Este es un tema que genera muchas dudas, muchas inquietudes, porque Cristo reinará en la tierra por 1000 años. Entonces usted se preguntará qué pasará luego. Y todo esto lo vamos a analizar en esta serie de estudios. Mañana vamos a continuar con los versículos 18, la caída de Babilonia, versículo 18, y capítulo. Y capítulo 19, alabanzas en el cielo, la cena de las bodas del Cordero y magnífico. Finalmente aquí encontramos el jinete del caballo blanco. Eso vamos a estudiar mañana. Yo les invito a estudiar con tiempo capítulos 18 y 19 de Apocalipsis para que puedan participar de manera activa a partir de mañana en estos estudios y podamos encontrar una interpretación que se adecue a los principios bíblicos que profesamos. Vamos a estudiar esto. Recuerden que después de mañana solo nos quedarán 20 y 21 y el viernes el 22. Estamos coordinando una nueva agenda para mantener activos a todos los que se unen diariamente a esta serie de estudio. Hemos recibido varias propuestas que estamos analizando. Quiero también aclarar, porque así me lo ha pedido el pastor, que estos estudios se están realizando con el consentimiento de él, de modo que él es consciente de esto, él ha querido participar, pero se le ha dificultado el acceso a la plataforma. Ustedes saben que no todos pueden manipular las tecnologías. Estamos buscando la manera de ver cómo se le brinda el apoyo para que posteriormente él se una y pues participe también de esta iniciativa. Adelante, Fiordalisa Polanco. Adelante, Fior. Activa el micrófono, Fior, por favor, en la parte derecha superior. Adelante, Fior, activa el micrófono, por favor. Ya está. Ok, ahora sí. No me deja. Te escucho. Lo estoy a ti. No me deja. Te escucho, Fior, te escucho. Bueno, te escuchamos. Adelante, Fior. Bueno, Fior tiene problema con su equipo. Continuamos nosotros. Entonces, amados, el viernes terminamos. Más adelante se les anunciará la nueva agenda. Escucharán a otros hermanos en la fe. Estoy ya coordinando con algunos para que puedan, a partir del sábado, porque terminamos el viernes, poder formar parte de este proyecto y que ustedes puedan escuchar también a otros hermanos que son diestros en el estudio de la palabra de Dios. En lo adelante les enviaré una encuesta porque me gustaría saber qué prefieren ustedes cuando termine esta serie de estudio el viernes. Si continuar con estudios ocultos o no sé, ustedes dirán en la encuesta para ver por qué opción optamos. Adelante, José Dolores. Dios le bendiga a todos, alabado sea Dios para siempre. Sabe que yo estaba analizando, por ejemplo, y esta parte que estudiamos aquí, el verso 17, concuerda mucho con el comentario que hizo nuestro hermano Alfredo Román, creo que fue antes de ayer, si no estoy equivocado. Y precisamente el verso 9, o sea, da un dato interesante. Gloria a Dios para siempre. Cuando dice
Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer. Y precisamente Roma, gloria a Dios para siempre, o sea, hay 7 colinas en Roma muy importantes, en la cual, gloria a Dios para siempre, en una de ellas está la sede principal de lo que es el Vaticano, gloria a Dios para siempre. Y en otra está la parte de la Plaza San Pedro. O sea que son datos bien interesantes, o sea que se dan en este capítulo y que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Eso era una de las partes que yo quería aportar. Amén. Dios te bendiga, Dolores. Sin embargo, recuerden que yo expliqué por qué el propio texto sugiere que no debe ser interpretado en sentido simbólico este fenómeno, estas 7 cabezas, porque más adelante en el versículo 10 aclara de manera sencilla que ellos son 7 reyes, que 5 han caído, que uno es y que el otro no ha venido. Si nadie más quiere la palabra, me despido y les pido que se mantengan apoyando estas iniciativas para que podamos promover el evangelio del reino de Dios. Dios le bendiga. Gracias por apoyarnos y nos vemos mañana a partir de las 8:30 de la noche.